Muchas gracias a todos por la asistencia, que tiene por objeto hacer un pequeño balance, no en forma de crónica y sí de valoraciones políticas en torno al episodio que vivimos hace un año en nuestra ciudad. Las secuelas, las huellas que él mismo ha dejado, las oportunidades, los retos a los que nos enfrentamos como consecuencia de las lecciones extraídas en ese difícil trance. Como decía, y me ratifico, fue el momento más difícil vivido en la historia reciente de nuestra ciudad. Y lo fue por un doble motivo, por la magnitud de lo que ocurría y también por la percepción de lo que ocurría. En cuanto a la magnitud, seguramente nunca sabremos la cifra exacta, pero conforme vamos avanzando en cálculos que practicamos en función de las personas que salieron desde entonces hasta ahora, no exageramos y decimos que entraron en Ceuta de una manera irregular cerca o entre 12.000 y 14.000 personas. Como digo, la magnitud es suficientemente determinante para llegar a la conclusión de que desbordaba todas nuestras capacidades, capacidades de contención y capacidades de acogida. Entre 12 y 14.000 personas representa el 15% de la población total de Ceuta. Lo he dicho muchas veces y esta mañana lo repito, como si a la capital de España, a Madrid, entraran de golpe 500.000 de personas. Por tanto, una magnitud desbordante. Y luego la otra consideración muy importante, la percepción. La percepción que tenían los ceutíes, que teníamos los ceutíes, además de una manera plenamente justificada, era que no se trataba de un incidente migratorio y fronterizo como los vividos con anterioridad, que esta vez estaba claro que lo que se intentaba era desestabilizar Ceuta, poner en jaque nuestra integridad como medio para presionar a España. En consecuencia, angustia, inquietud, incertidumbre, como dijimos y decimos, el alma en vilo. Por tanto, reitero, el momento más difícil de nuestra historia reciente. Se decidió que esa situación, como digo, extraordinariamente difícil, debía de resolverse a través de la acción disuasoria y mediante el uso de la diplomacia. Y creo que fue un acierto tomar esa decisión de emplear la acción disuasoria y el uso de la diplomacia. Y creo que fue un acierto porque ya en la mañana del día 18 se cortó la entrada de más personas y en esa misma mañana empezaron a retornar a su país una buena parte de los que habían accedido a España de manera irregular. Fue un trauma, como digo, inolvidable. Y todo trauma tiene también la cualidad, si se me permite la expresión, de poner de relieve, de sacar a la superficie las debilidades, pero también las fortalezas. Yo me voy a detener en las fortalezas porque creo que son importantes de cara al futuro de Ceuta. Y entre esas fortalezas está la constatación, a través de la presencia in situ del presidente del Gobierno de la Nación y de sus declaraciones, la constatación, como digo, de que la defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad, de la irrenunciable españolidad de Ceuta están garantizadas por el ordenamiento constitucional y por el Estado, cualquiera que sea el color político del Gobierno de la Nación. En la segunda fortaleza, la constatación de que el sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes, recen como recen y se llamen como se llamen. La tercera constatación, que Ceuta es Europa.
respondieron las instancias europeas, respondieron los organismos de la Unión Europea, poniendo de manifiesto de manera también taxativa y clara que la frontera del Tarajal es la frontera de Europa. Poniendo de manifiesto de manera taxativa y clara que la Unión Europea quiere y desea unas buenas relaciones con Marruecos, pero que estas buenas relaciones con Marruecos tienen que estar basadas en el respeto, empezando el respeto por respetar las fronteras de los Estados miembros, que es tanto como decir la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión Europea. Y la cuarta constatación, que creo que también constituye una fortaleza, es la reacción que tuvo esta asamblea. Esta asamblea, compuesta por distintos grupos políticos, con profundas diferencias en lo político, demostró que en un momento en el que se estaba poniendo en jaque nuestra integridad territorial, en un momento absolutamente crítico, en un instante crucial, todos los grupos de la Asamblea, con una sola excepción, apostamos por la unidad, la lealtad institucional, la responsabilidad y el sentido de Estado. Y creo, insisto, que eso también es una fortaleza. 4 fortalezas que creo que son claves para generar confianza. Y la confianza es una condición indispensable para que Ceuta pueda alumbrar un porvenir de prosperidad, de estabilidad, de seguridad y de cohesión social. El porvenir que Ceuta y los ceutíes merecen. Por tanto, creo conveniente destacarlo. Y además el trauma también fue útil para revelar determinados comportamientos ejemplares. Y permítanme que me detenga en 2. Uno, el que dio el pueblo de Ceuta. El pueblo de Ceuta compareció ante el resto de España y del mundo como una sociedad que se caracteriza por la entereza, por la madurez, por la serenidad, por la calma, aun teniendo el alma en vilo. Y el segundo comportamiento que me parece ejemplar, el que tuvieron nuestros policías, nuestros guardias civiles, nuestros militares y el personal de emergencias y de protección civil. Un comportamiento ejemplar desde el punto de vista del sentido del deber, de la vocación de servicio y de la actitud humanitaria. Cumplieron su misión de manera ejemplar y en esa ejemplaridad subrayo y acentúo salvar vidas. Salvaron muchas vidas. Los testimonios gráficos que así lo acreditan, conmovedores por otra parte, dieron la vuelta al mundo. Unos testimonios gráficos que nunca vamos a olvidar y del que nos sentimos orgullosos todos los ceutíes. Por tanto, creo que son conclusiones del episodio de mayo que no debemos olvidar. Se paró el golpe, es un hecho innegable, pero también es innegable que quedaron secuelas. En los primeros días de junio, de las personas que entraron, todavía permanecían en Ceuta cerca de 5.000 personas, entre adultos y menores no acompañados, basándome igualmente en los cálculos que estamos realizando. Esas 5.000 personas quedaron en Ceuta en unas condiciones de absoluta precariedad. Y debo decir y reconocer públicamente que la respuesta de los servicios de emergencia, de protección civil, de otras áreas de la ciudad y también de las entidades sociales fue verdaderamente admirable. Un esfuerzo titánico para atender un triple objetivo. El primero de ellos, habilitar en un tiempo récord y con muy escasas capacidades, muy limitadas capacidades, recursos extraordinarios para la manutención, para el alojamiento, para la asistencia sanitaria en un momento de pandemia de estas personas. En segundo lugar,
para levantar los asentamientos que estaban repartidos por toda la geografía de Ceuta. Conviene recordar el dato: se levantaron más de 550 asentamientos. Y, en tercer lugar, también para reforzar aquellos servicios comunitarios que estaban afectados por esta situación de verdadera emergencia humanitaria y de absoluta excepcionalidad. La limpieza, las playas, la seguridad y otros muchos servicios. Pero tampoco la gestión de la ciudad era suficiente para volver a la normalidad. También en este caso se exigía una estrecha colaboración con el Gobierno de la Nación, con la Administración General del Estado, quien dispone de los medios necesarios para procurar que Ceuta volviera a la normalidad. Y por parte del Gobierno de la Nación y por parte de la Administración General del Estado se activaron los mecanismos legales que hicieran posible esta vuelta a la normalidad. Se llevó a cabo con la debida prudencia, sin estridencias, se llevó a cabo sin llamar la atención, pero lo cierto es que a día de hoy podemos decir que ha salido de Ceuta la práctica totalidad de los adultos que de manera masiva e irregular llegaron en el mes de mayo pasado, y, en cuanto a los menores, más del 90% de los menores que aquellos días llegaron. Por tanto, se paró el golpe, se resolvieron las secuelas en cuanto a lo que concierne a la crisis migratoria, pero las huellas han quedado. Y las huellas hay que traducirlas en oportunidades y en retos. Las huellas significan que no puede haber, no podemos dar por zanjado el asunto, que no podemos dar la obra por concluida, que tiene que haber un antes y un después del 17 y 18 de mayo de 2021. Y que esos retos y esas urgencias son inexcusables. Probablemente la relación no sea exhaustiva, pero yo sí quiero significar algunos ámbitos de esas urgencias que me parecen determinantes para el porvenir de Ceuta de las próximas décadas. El primero de ellos hace referencia a la necesidad, tantas veces demandada, de una acción enérgica y urgente e inaplazable por parte del Estado, dirigida a, por un lado, potenciar la presencia del mismo en áreas tan fundamentales como defensa, seguridad, justicia, educación, sanidad, servicios sociales, vivienda y otros ámbitos. En segundo lugar, garantizar un nivel de calidad en los suministros esenciales para el bienestar de los ciudadanos y para el desarrollo económico, unos niveles de calidad, insisto, equiparables a las medias nacionales. Y, en tercer lugar, impulsar el tránsito a un nuevo modelo económico más estable, más sólido, con más capacidad de creación de empleo. En este caso, en este objetivo, me gustaría también destacar 5 grandes líneas de actuación. La primera de ellas, la actualización del vigente régimen económico y fiscal especial. La segunda, el capital humano. No hay desarrollo sin capital humano y, por tanto, creo que tenemos la obligación de ampliar de una manera sustancial la oferta de formación profesional. Tenemos la obligación de fomentar el emprendimiento y tenemos la obligación de fidelizar y atraer el talento. En tercer lugar, fundamental, es bueno atraer nuevas empresas en Ceuta, nuevos proyectos, pero tenemos que cuidar también a nuestro tejido productivo. Tenemos que cuidar a nuestras pymes y a nuestros autónomos, que han demostrado una capacidad de resistencia verdaderamente admirable a sí mismos. Y también creo que es importante que pongamos el acento y el interés en promover aquellos proyectos que tienen la cualidad de ser tractores
en los sectores con potencialidad de crecimiento. Y, en quinto lugar, sería el tema de las comunicaciones. El desarrollo del turismo en Ceuta, que es una de las grandes bazas, no podrá realizarse si no se elimina la barrera disuasoria de los precios que ahora mismo tienen las comunicaciones para los no residentes y para el transporte de mercancías. Por tanto, estos son, desde mi modesto punto de vista, las 5 grandes líneas de actuación para ese objetivo de facilitar el tránsito a un nuevo modelo económico. El segundo pilar, junto con esta acción estratégica por parte del Estado en las áreas que son pilares del Estado, el segundo pilar dentro de este contexto de oportunidades y retos sería la Unión Europea. La Unión Europea ha demostrado ser esencial para Ceuta. Los que ya tenemos una edad recordamos cómo cuando entramos en la Unión Europea en Ceuta empezaron a darse préstamos hipotecarios, lo que significa que los bienes raíces se entendían que eran garantía suficiente en nuestra ciudad. Una constatación irrefutable de la confianza que transmite la Unión Europea. La entrada en la moneda única fue decisiva para poder afrontar la crisis de 2011 y 2012 sin tener que desmantelar esta administración y los servicios que atiende. La crisis sanitaria no se hubiera abordado sin la Unión Europea. Y también sin la Unión Europea el episodio de mayo no se hubiera resuelto como se ha resuelto. Por tanto, tenemos que poner la mirada interesada, decidida en la Unión Europea. Y creo que ahí hay 3 cuestiones que son fundamentales para mí. 2 fundamentalísimas. Creo que hay que promover la integración de Ceuta en la Unión Aduanera, manteniendo las especificidades, los incentivos del vigente régimen económico y fiscal especial. Y creo que Ceuta tiene que obtener un tratamiento especial por parte de la Unión Europea, equiparable al de las regiones ultraperiféricas, aun cuando no seamos una región ultraperiférica. El tercer aspecto, que sería complementario, es la integración de Ceuta en el Comité de las Regiones. Y el tercer gran ámbito estratégico, la frontera. Y de la frontera, pues lo que hemos venido diciendo durante todo este tiempo. Dotación, es decir, una frontera dotada conforme a su carácter de frontera europea, dotada en medios, en infraestructuras. Cuando hablo de medios me refiero a personales, materiales, tecnológicos, y normalizada también en su condición europea, lo que significa que las personas que tengan que acceder a Ceuta y que no sean ciudadanos de la Unión Europea lo tengan que hacer con el correspondiente visado. Esto además tiene una consecuencia positiva en la agilidad en el funcionamiento de la frontera, en su operatividad, reduce la presión y mejora y facilita a todo el mundo, a quien transita por la misma y también al turismo. Y la segunda clave de la normalización, el establecimiento de la aduana comercial. Una aduana comercial que será válida para normalizar las expediciones comerciales y también para contemplar el deseable régimen de viajeros. Por tanto, otro aspecto más al servicio del bienestar de los ciudadanos y del desarrollo. En consecuencia, más España, más Europa y buenas relaciones con el país vecino. Estas son las claves, a mi modo de ver, del futuro de Ceuta. Y todo lo que he dicho, en mi modesta opinión, debe de traducirse también en un gran acuerdo. Debe de traducirse en un gran acuerdo político, institucional y social. Debe de traducirse en un gran pacto a favor de Ceuta y del futuro de Ceuta, que es tanto como decir en un gran pacto a favor de España. Yo creo que esta tiene que ser la tarea de todos, de manera urgente, de manera inmediata y de manera absolutamente inexcusable. Esta tiene que ser la tarea y la prioridad de todos y
les aseguro que esta va a ser la tarea y la prioridad del Gobierno de la ciudad. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Yo quisiera preguntarle precisamente sobre esta última cuestión, que usted habla de un gran pacto, ya lo ha comentado en otras ocasiones. ¿El planteamiento es conseguir ese gran pacto antes de celebrarse elecciones locales dentro justo de un año? Es que no puede ser de otra manera. Es decir, yo creo que todo lo que yo he planteado desde la perspectiva del denominado plan estratégico por parte del Estado, resolver estas cuestiones en la Unión en la Unión Europea y el tema de la normalización de la frontera son cuestiones que están encima de la mesa. Yo no me plantearía como objetivo, como horizonte temporal antes de las elecciones, yo me plantearía antes de que termine este año. Es decir, yo creo que antes de final de año estas cosas deben de estar resueltas. Y antes de que finalice este año, por tanto, marcada la pauta de puesta en marcha de todas y cada una de estas actuaciones. Yo creo que la labor de diagnóstico ya se ha hecho. Yo creo que cada uno tiene fijadas sus posiciones al respecto. Ahora se trata de poner ese diagnóstico y esas posiciones en común y llegar a un consenso. Un consenso que tiene rango de razón de Estado y como tal lo debemos de tratar. Ahora, antes de concluir el año, ¿se podría hablar de decepción, fracaso, de seguir intentándolo? ¿Cómo lo observa, teniendo en cuenta que ya se han dado pasos, evidentemente? Usted lo ha calificado. Yo creo que si no somos capaces, sería un fracaso. Sí, buenos días, presidente. Buenos días. A las 12 de la noche de ayer se abrió la frontera. ¿Qué noticias han llegado del primer día de funcionamiento de la misma? Han pasado más de 3.000 personas para allá, para Marruecos. ¿Qué noticias tiene? Porque, bueno, alude a que esté bien dotada. Ayer Feijóo decía que se había abierto con muchas carencias. ¿Qué nos puede decir de estas primeras horas de apertura? Pues yo creo que está funcionando la cosa bien. Sinceramente, creo que se está produciendo el tránsito de manera controlada y de manera ordenada. Y lo que el señor Feijóo vino a decir, y creo que todo el mundo lo comparte, que hace falta pues, que este proceso conducente a la normalización venga acompañado también, hasta llegar a esa normalización, de la dotación de las infraestructuras y de los medios adecuados. No olvidemos que estamos en un proceso, que los pasos que se den tienen que ser pasos medidos, que cada vez que se dé un paso nuevo hay que evaluar y analizar las consecuencias y los efectos del mismo, pero que el horizonte tiene que estar en esa normalización. Y la normalización es una dotación adecuada en infraestructuras y en medios y una regulación acorde con nuestra condición de frontera europea, que determina la exigencia de visado para los ciudadanos que no sean miembros de la Unión Europea, que no sean ciudadanos no pertenezcan a la Unión Europea, que, insisto, poniendo los mecanismos para que tanto el otorgamiento del visado sea algo ágil, operativo y que permita un tránsito fluido, y por otra parte la normalización del ámbito comercial, tanto en expediciones comerciales como en el régimen de viajeros, lo que se lograría mediante el establecimiento de la aduana comercial. Buenos días, presidente. Buenos días. El tema de los visados, de la excepción al Tratado Schengen, evidentemente es una decisión que tiene que tomar la Unión Europea, es una decisión europea. Por ahora hay un decreto del Ministerio del Interior hasta el 15 de junio, donde sí se pide ese visado para entrar en Ceuta y en Melilla. ¿El objetivo es solucionar la situación o conseguir una respuesta antes de que finalice ese decreto, con la posibilidad, evidentemente, de que se prorrogue? Bueno, yo no quiero establecer plazos determinados porque ahora mismo todos sabemos cuál es el horizonte temporal que tiene esta orden. Esta orden es transitoria y excepcional, está basada en razones sanitarias y de orden público. Esto no puede ser permanente. Evidentemente, los pasos que se den tienen que ir
en base a ese objetivo que yo he planteado. Las cuestiones técnicas creo que tenemos que tratarlas con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con el Ministerio del Interior. Sería, yo creo, una temeridad por mi parte que me pusiera yo a hacer consideraciones de índole técnico-jurídico. Creo que tengo que ser respetuoso. El objetivo político es el que he dicho y creo que eso se puede lograr perfectamente. Y las noticias que teníamos nosotros en un principio es que lo puede decidir España, que no es una cuestión que dependa de la Unión Europea. Evidentemente sí creo que es una cuestión que tiene que resolverse tratándola con el país vecino, porque si también algo nos ha demostrado la experiencia es que si hay colaboración entre las autoridades de nuestro país, España, y las autoridades del país vecino, las cosas funcionan mejor. Esto es evidente. Por tanto, una normalización clara, europea, y la colaboración de las autoridades del país vecino para llevarla a cabo. Ahora mismo estamos en un proceso transitorio y el final, pues el desenlace tiene que ser, desde mi punto de vista, el que le he dicho. Quería saber si es optimista en torno a la posibilidad de la aduana comercial. De momento se está negociando. Marruecos ha hablado de tránsito de mercancías, pero no ha mencionado concretamente el concepto de aduana comercial. ¿Es optimista? Porque es un paso muy grande para Ceuta. Yo quiero ser optimista, pero tengo que ser prudente. Entonces, es verdad que si me atengo a la letra del acuerdo suscrito entre nuestro país, España, y Marruecos, ahora mismo no me la sé de memoria. Pero creo que decía algo así como normalizar la circulación de personas y de mercancías a través de las fronteras terrestres y marítimas, y en cuanto a las mercancías, mediante la aplicación de los mecanismos aduaneros pertinentes o adecuados o apropiados. No me lo sé de memoria, pero creo que es algo así. Frontera terrestre entre España y Marruecos, nada más que hay dos, la de Ceuta y Melilla. Mecanismos aduaneros apropiados para el tránsito de mercancías, nada más que hay uno, la aduana comercial. Luego yo creo que el cumplimiento del acuerdo ya contempla el establecimiento de la aduana comercial. Ahora, siendo optimista o queriendo ser optimista, tengo que ser prudente, porque claro, una aduana comercial se puede establecer de muchísimas maneras y en esto el tiempo nos lo dirá. Puede ser simplemente un testimonio de que hay una aduana comercial, pero si no la dotas de los medios y de las infraestructuras adecuadas, los efectos prácticos no resultarán satisfactorios. Esperemos que sea una aduana comercial jurídicamente reconocida como tal y al mismo tiempo dotada con los medios adecuados para que permita un funcionamiento relevante como tal aduana comercial. Hay muchas voces que consideran que estos acuerdos suponen el reconocimiento implícito de la españolidad de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos. ¿Cree usted también que es ese peso específico de estas decisiones? Yo le he dicho antes en mi intervención de apertura, soy de Ceuta, tengo muchos años, de Marruecos he oído siempre lo mismo, pero a mí lo que me ha transmitido confianza y me la sigue transmitiendo es la seguridad que tengo en que Ceuta no será nunca abandonada por el resto de España. Y ahora a esa seguridad se añade el que no será nunca abandonada por el resto de España ni por el resto de Europa. Por tanto, como dije al principio, como dije en la apertura de mi intervención, la españolidad irrenunciable de Ceuta, nuestra soberanía y nuestra integridad están garantizadas por el ordenamiento constitucional y por el Estado, cualquiera que sea el color político del Gobierno de la Nación. A lo que añado, por el sentimiento inequívoco de pertenencia a España de todos los ceutíes, recen como recen o se llamen como se llamen. Sí, yo quisiera preguntarle en relación a la aduana comercial si la situación en la que se colocaría esa aduana sería en la zona de los polígonos del Tarajal y si la ciudad ve ese sitio como factible. Evidentemente es una oportunidad,
Es decir, yo no estoy en condiciones de poder concretar la logística o la infraestructura a favor de esa logística, ¿cuál sería? Creo que deberíamos detenernos a pensar en ella y hacer planteamientos para lograrlo, pero evidentemente los polígonos son una oportunidad para que una aduana comercial no puede funcionar si no tiene un depósito fiscal anexo a la misma, y eso es un espacio físico. Es decir, la aduana comercial no solamente es un concepto jurídico, es también un despliegue de medios y la dotación de unas infraestructuras. Creo que tiene que ser un objetivo para Ceuta, el lograrlo. Tiene que ser un objetivo para España y también tiene que ser un objetivo para Marruecos. Por tanto, creo que hay que ponerse a trabajar en ese ámbito y, evidentemente, la zona colindante a la frontera pues, es una oportunidad innegable. ¿Ya no quieren ustedes más preguntas? Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias.